Virgen, Madre Santa, rezo esta oración a tu divino Hijo con gran devoción. Señor, por tu Madre la Virgen María, por todos los ángeles, rezo con porfía. Han llegado las aparecidas. El Señor se las lleve hacia el cielo sin hacernos daño. Amén. Tradicionalmente hemos oído y hemos conocido mucho leyendas, mitos, historias en torno a la Santa Compaña en territorios tan boscosos, tan verdes como Galicia, como Asturias, como la Huesa, incluso en la zona de Extremadura, de gente y de muerte. Pero sorprende y hemos llegado a una serie de conocimiento a través de investigación que en la llanura manchega, esa planicie eterna, pues aparece también esta leyenda. El tío de casa, que le gustaban mucho todas esas historias, pues nos contó el que él una vez había ido a trabajar, él y sus hermanos, con los carros, las galeras. Entonces ellos se encontraron en el camino que va al Pozo del Ahorcado. Curiosamente, en la época de los difuntos, o sea, en noviembre, por ahí, ellos iban a trabajar y llegaron a un sitio dentro del camino que las mulas se pararon y no caminaban. Por más que quisieron que caminaran, decía él textualmente que es que se les hicieron como nudos a las patas de los animales y no andaban. Él decía que flotaban encima de la tierra. Eran unas figuras que llevaban luminarias, que son velas o hachones, y las mulas no se podían mover. A ellos lo que más le llamaba la atención era haber visto, decía, es que si lo contamos no lo creen. Entonces ya las más veces que fueron a ese sitio a trabajar iban de día. A mí lo que me llamó la atención de esta, luego ya de mayor, leyendo el Quijote de Avellaneda, descubro que Avellaneda hace mención a ese suceso porque donde ellos iban hubo una venta que ahora se llama el Pozo del Ahorcado, pero durante muchos siglos era la Casa del Ahorcado. Y parece ser que llegó a la venta un señor muy rico y el ventero lo ahorcó para quitarle el dinero. Esa referencia que cuenta Avellaneda del mismo sitio y de la misma historia, es curioso que perviviera 4 siglos. La Santa Compaña manchega ha sido vista también en estos parajes ubicados a las afueras de Villarrubia de los Ojos. Este camino es conocido precisamente como el Camino de los Veladores, porque ya desde la Edad Media era atravesado por algunas comitivas fúnebres que iban a enterrar y a velar a los suyos a un santuario muy cercano a esta zona.
Por eso sorprende que todavía hoy haya gente que afirme haberse encontrado algunas noches con estas procesiones espectrales. Llegando hacia el sur, ¿no? Saliendo desde el sur, desde el santuario, recorriendo el valle hacia la llanura manchega, bajamos por un camino que se llama, popularmente se le conoce como el Camino de los Veladores, ¿vale? Y un poquito más abajo hay un antiguo asentamiento, hoy en día ya desaparecido, que era Gétar. Hace como una cuestión de unos 10 años apareció, cuando estaban preparándose para poner unas olivas, aparecen unos restos óseos que son de humano. Se ven mandíbulas, se ven partes de cráneo. Y hace poco esos huesos fueron analizados y nos han llevado a cronologías pues, de época romana, ¿vale? Y lo que creíamos que era un individuo, pues resulta que es restos de una niña de unos 11-12 años, de un hombre de varón, bueno, 35-40 años, ¿vale? Que de alguna manera, pues ese reposo que supuestamente iban a tener sus restos hasta el día del juicio, pues se han alterado. Íberos, visigodos, romanos anteriormente, musulmanes, dejaron ahí su impronta y todo nos hace creer que a los muertos de este yacimiento se les subía a la parte superior y precisamente en ese cruce donde ahora pasa la Nacional 4120, 4120, curiosamente los coches se paran, la gente es donde ve unas luminarias, una comitiva, a veces nebulosa, no tiene una forma definida, otras sí. Y todos plantean que es algo sorprendente y que entienden desde el primer momento que no es natural. Me lo ha contado mucha gente, compañeros y amigos, de que pasan por esa zona y llega un momento que el coche se les para y nada, se quedan parados y están viendo la fila de esa procesión con gente, con antorchas que pasan a velar a la Virgen. Y también alguna gente de aquí de Villarrubia asegura de haber visto a la vuelta por la noche desde Ciudad Real, volviendo al pueblo, pues de hecho un testimonio cercano que llega a conocer, una luz que les acompaña desde ese punto en el coche hasta el pueblo, justo cuando van a llegar a la población desaparece. En ocasiones pensamos que se trata de cuerpos físicos o cuerpos vestidos con una túnica, con una toga, y en ocasiones no es así. Son luces, algo nebuloso, unas luces que juegan con los espectadores, que les acompañan incluso a lo largo del recorrido hasta cerca de la población. Una compañera de trabajo era, que venían de Ciudad Real, ella y su marido y más gente, ya no me acuerdo quién era, que salió una luz delante del coche y vino hasta el pueblo y ya en un escampado que había en el pueblo desapareció la luz. Se asustaron, con miedo, me lo decía. Hubo unos años que aquí el agua estuvo un poco restringida en la Virgen, que viene gente a coger agua. Entonces estaba el agua restringida y había gente que con la picardía de venir tarde a coger un poco más de agua, pues esa gente fue la que también vieron a estos monjes y les pasó lo mismo, el coche se le paró. En el año 94 volvíamos con un familiar en el coche. Nosotros pasamos por la carretera de Fuente del Freno, que va para Villarrubia de los Ojos. Di la intermitencia porque no podemos girarnos al camino que le dicen el camino Los Veladeros,
y a 10 metros ni siquiera se frena la furgoneta. Nos quedamos así con la boca abierta y vimos pasar 7, 8, 9 sombras. Sombras de freno o mojas. La otra persona lo vio exactamente igual que yo. Se acuerda exactamente igual que yo. Me tiré casi 2 meses las que pensando lo mismo. Y que no he vuelto más. A esa hora yo no he vuelto más por ahí. Los veladores, términos desconocidos para la gran mayoría, me incluyo, y que refrescan el manantial de la España ancestral. Ahí lo tenemos. Sabíamos que la Santa Compaña, evidentemente, y su columna de influencia iba por ciertas zonas de la piel de toro, pero otras tienen ciertas modificaciones sobre un fenómeno que parece muy similar. Una vez más, lo alucinante, la conjunción entre la arqueología, entre el pasado, entre la nomenclatura y con los testimonios que han sobrevivido hasta el hoy. Me parece una pieza y aún quedan sorpresas. Ya se están imaginando las sorpresas, ¿no? Javi Pérez Campos, como siempre, compañero, bienvenido. Buenas noches. Antonio, nuestro querido corresponsal en toda esta zona. ¿Qué parajes? Qué recreación de nuestros compañeros. Bienvenido, Antonio, como siempre. Gracias a vosotros. Claro, aquí hay una primera conjunción, una primera clave de bóveda, ¿no? En el punto más caliente que vosotros conocéis, que la tradición indica y los casos también, tienes por aquí las imágenes, Javi, yacimientos arqueológicos muy concretos que sorprenden a los investigadores y que una vez más la encrucijada, el cruce X e Y, nos dice que ahí pasaba algo, ¿no? Una vez más. Encrucijada literal y metafóricamente, Iker, porque por un lado tenemos estos hallazgos en esa zona de apariciones, es decir, la zona ya se habían reportado apariciones fantasmales de este tipo mucho antes de que aparecieran estos cuerpos, estos esqueletos de época medieval, hay otros también de época romana, de época íbera, es decir, diferentes capas superposición, lugar importante. Constantemente las lluvias, las escorrentías, esos corrimientos de tierras hacen que, por un lado, en la zona del santuario en Villarrubia de los Ojos, el santuario de la Virgen de la Sierra, aparezcan estos huesos y, por otro lado, las máquinas agrícolas que remueven esos terrenos hacen que también aparezcan estos restos óseos que hacen pensar en civilizaciones anteriores, en ese viejo poblado de Xétar, un lugar ya prácticamente olvidado para todos, pero que es un lugar fundamental para esta historia. Además, hay unas imágenes, Iker, el dron sobrevolando esa carretera comarcal que de alguna manera ha invadido literalmente un espacio sagrado, un espacio santo desde la antigüedad, desde hace cientos de años, porque ese camino de los veladores, que después se ha denominado de los volanderos, ha ido modificándose, pero originalmente era el camino de los veladores que comunicaba Xétar con el santuario, como decía yo en la pieza, en ese reportaje, era atravesado por esas comitivas fúnebres que iban a velar a los suyos. Bueno, pues la carretera comarcal literalmente corta ese camino cuando se construye y lo que hacen sin pretenderlo es crear una encrucijada, un cruce de caminos que desde la antigüedad se procuraban evitar esos cruces de caminos. Tenemos buenos ejemplos en Galicia, ¿no? Cuando se construyen Profesor los cruceros. Cardero siempre, ¿no? Hablando de la zona liminal y del cruce. Claro, de alguna manera son sitios que hay que evitar o que hay que proteger. Si se construye un cruce de caminos hay que crear uno de estos cruceiros. En Rumanía, que hemos atravesado, existen las troita, que son unas cruces de madera también para proteger al viajero, y en Castilla-La Mancha, en La Mancha, tenemos también otros lugares donde se producen estos encuentros de manera habitual, bien porque ha habido un suceso luctuoso, una muerte que no debería haberse producido, traumática, y lo que se hacía ya desde época prerromana era construir esos majanos de ánimas o majanos de difuntos, que en el fondo son túmulos formados por piedras del entorno para indicar que ahí ha ocurrido algo liminal y que hay que protegerse.
ocultarse y esos túmulos protegen al viajero. Bueno, pues en esta encrucijada involuntaria no existe manera de proteger al viajero y quizá por eso tantos vecinos de Villarrubia de los Ojos se han encontrado todavía a día de hoy con estas procesiones de difuntos. Antonio, las descripciones son siempre la ambivalencia. Estamos en la pura antropología y lo sobrenatural. ¿A qué me refiero con ambivalencia? Tú lo has contado muy bien, has introducido ese término en el sentido de a veces parece que son personas físicas, es decir, que hicieran cierta procesión concreta, quién sabe si clandestina o olvidada durante años, y en otras ocasiones lo que se ve es de otro tipo, simulando esa imagen pero mucho más etéreo. Así es, de hecho los testigos nos comentan en ocasiones que se dan cuenta claramente de que es una situación anómala, pero no saben concretarla. Vemos hasta un objeto, se dice artesanía popular moderna. Tienes algunos libros que son una maravilla, Javi. ¿Hay algún tipo de fenomenología humana, como pasa en Galicia, por ejemplo, donde esto se convirtió casi en una subrealidad de qué hay que hacer, qué no hay que hacer cuando aparece esta santa compañía manchega? Bueno, se parece mucho de alguna manera a lo que hay que hacer en casos de apariciones de la Santa Compañía clásica, ¿no? Este es un clásico que aparece en estas ilustraciones, de alguna manera hacer el círculo en el suelo, ¿no? Un círculo protector. Es un método que sigue siendo válido y universal. Es un clásico. Hacer la señal de la cruz, a veces en el aire y otras veces sobre la propia frente del testigo. Rezar esta oración que además hacía Pilar Serrano de Menchén, que es maravilloso. Brutal. Porque fíjate, Iker, a mí la historia de la Santa Compañía me ha fascinado desde niño. Es decir, yo he ido a Galicia con mis padres desde muy pequeñito y me contaban ellos que ya preguntaba a alguas personas mayores por la Santa Compañía. ¿Quién te iba a decir, ¿Y quién me iba a decir que iba a tener además la Santa Compañía a la vuelta de la esquina? Esto es lo bonito de la investigación, ¿no? Porque de manera casual, en una feria del libro de Ciudad Real, me encuentro un puestecito del Instituto de Estudios Manchegos. A mí eso ya me ganó en cuanto lo vi y encontré este libro, ¿no? Y aquí es de alguna manera cuando nos damos cuenta por primera vez, yo leyendo este libro, que hay un capítulo que habla de la majada del ahorcado, donde me doy cuenta de que hay una Santa Compañía manchega, ¿no? Y empezamos entonces a investigar, Antonio contacta con Pilar y ahí surge todo esto. Ahí, fíjate, una manera, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, que no se parece en nada a maneras profilácticas contra la Santa Compañía, en La Mancha es, por ejemplo, echar gachas en las cerraduras. En las fechas de noviembre en las que nos encontramos, precisamente el 2 de noviembre, en algunos pueblos de Castilla-La Mancha se celebran los finaos, que dicen el día de los finaos andan los aparecidos por los tejaos y había que protegerse de ellos. Una manera de protegerse de estas ánimas era esa, ¿no? Sellar la cerradura porque decían que podían colarse a través de estas. Y hablando de lugares. Libros, Antonio, es que hay que irse a la historia. Los ecos del Quijote y Quijote de Avellaneda son las tierras del Quijote, amigos. Ya hay un reverberar de encuentros con estas procesiones de difuntos. Es alucinante. Esa literatura que creemos que es de imaginación, de invención, tiene una base real, histórica, increíble. De hecho, Gonzalo de Berceo, el propio Cervantes, Avellaneda, que ya de por sí es un misterio en sí mismo, Totalmente. ese personaje. Totalmente. Y en todos los casos encontramos una fuente sutil, pues como si fuéramos arqueólogos, hemos quitado un poco esa pátina de invención y nos encontramos incluso, por ejemplo, investigando a un Francisco de Quevedo que no solo habla de estos ensotanados, de estas apariciones, de esta antigua, sino que le da un personaje con nombre y apellido, la esta antigua, y lo caracteriza con una sotana negra y embozado tapándose el rostro. ¿Por qué lo hacía? Antonio, ¿son aparecidos en algunos casos? Y lo decíamos, es un viejo rito mantenido en honor a sus aparecidos, que se ha perpetuado a lo largo de los siglos, algún tipo de compañía clandestina para acompañar al entierro. Pues muchas veces, un poco en tu pregunta y lo que comenta Javier, en ocasiones la gente ha olvidado, el tiempo pasa, se ha olvidado todo esto, pero se siguen haciendo rituales muy interesantes. Hoy en día. Uno de ellos me recordaba el de guardar silencio la noche de Todos los Santos porque los muertos caminan por los tejados. El cerrar con llave esas puertas porque detrás, sobre todo en Torre de Juan Abad, por ejemplo, hay una tradición que plantea que si no cierras bien la puerta, esos aparecidos te pueden increpar si no has tenido
el detalle de visitar a tus muertos en el cementerio y se esconden detrás de la puerta. Y hay gente que literalmente cierra especialmente esa noche la puerta. Por lo tanto, son de estas creencias que nadie cree pero todo el mundo respeta. Y yo creo que situaciones de investigación nos hacen ver que no es algo, una entelequia, algo que no es real. Es tan factible como que, por ejemplo, Pilar Serrano nos hablaba de que en el Quijote de Avellaneda se hablaba de la venta del ahorcado. Pues buscando en un documento, en la Gaceta de Madrid de 1920, encontramos una referencia explícita a ese terreno, a esa finca que existe. No es... Lo que tú has dicho al principio, pensábamos que eran, nunca mejor dicho, chaladuras febriles de personajes quijotescos. Y resulta que vas expurgando y siempre viene a base real. Bueno, aquí lo bonito, Iker, es que el propio Quijote, que es un homenaje a las grandes historias que se contaban en 1600, en 1500 y que Miguel Cervantes recoge con maestría y las homenajea y a veces las lleva un poco a la parodia también, ¿no? Pero ese capítulo 19 del Quijote es impactante cuando investigamos la Santa Compañía Manchega, porque nos demuestra que Cervantes ya conocía estas historias y las plasma de esta forma en el Quijote. Que ya estaban vivas. Claro. Hace 500 años. Es una imagen, él cuando la describe en el libro, en el fondo, además cuenta que Don Quijote y Sancho se les ha echado la noche, están buscando una venta donde poder dormir y de pronto a lo lejos ven una comitiva fúnebre portando antorchas y que se les van acercando, que lleva una especie de carruaje fúnebre, es decir, la descripción es lo que hemos contado y hemos visto tantas veces, y lo que sucede es que Sancho está aterrorizado, dice, temblando como un azogado, muerto de miedo. Don Quijote, sin embargo, intenta mostrarse más valiente, echa a correr contra la comitiva fúnebre y al final lo que se descubre es que es un pobre grupo de personas que están llevando a un finado, a un muerto. Pero el miedo a eso existe. Claro. Ese carro de los muertos existió hasta el siglo XIX en la Sierra de Cazorla, ¿os acordáis? Con el profesor Cardero, y los carros atravesaban unas zonas agrestes. Claro, el impacto para alguien de lejos viendo ese traslado de los muertos era brutal. Bueno, en muchas zonas de Galicia nos contaban también que a veces la Santa Compañía podía ser confundida con los entierros que se hacían en la noche, con esas procesiones en las que se llevaban a los muertos, ¿no? Y hay unas fotografías antiguas impresionantes sobre todo esto. De alguna manera se van solapando. O sea, que podrían a veces no mentir porque había seres humanos, que es lo que yo indicaba en esta historia. Bueno, ¿por qué Aldo en esta encrucijada? Bueno, pues mira, una vez más la idea era llevar a Aldo a un lugar donde ocurrían cosas que no era un piso, no era un edificio cotidiano donde estemos acostumbrados a verle. Además llevamos a Rolo, el perro de Luis Uriarte, para ver si una vez más confluían, ¿no? El sexto sentido de Aldo y el del perrito. Y fue muy curioso, Iker, fíjate, porque para empezar hubo un par de momentos en los que Rolo y Aldo coincidían en nerviosismo. Uno de ellos fue precisamente en el lugar donde aparecen estos restos óseos, pero cuando empieza a haber nerviosismo en el propio equipo es cuando Aldo describe dos cosas por separado, de manera aislada. Hay un momento en el que dice que ya en el coche, antes de llegar al sitio, está percibiendo a un hombre vestido con una túnica marrón que tiene que ver con la iglesia. Ese hombre de manera recurrente va apareciendo a lo largo de nuestro peregrinar. Aldo, hay que decir además que él llega de noche al sitio, no ve absolutamente nada, la carretera en la noche, le metemos en el camino de los veladores, él no sabe que hay un santuario arriba y en todo momento empieza a señalar hacia la montaña diciendo que allí hay algo que tiene que ver con esto, que estaba conectado. Y cuando a mí, no sé Antonio, pero yo me quedo helado es cuando Aldo dice algo así como: yo solo veo a un hombre, pero me recuerda como cuando en las procesiones hay uno que va por delante y detrás hay más. Me llama la atención, es lo que te digo, del punto este como de religión, ¿sabes? Es que volvemos un poco a lo rancio otra vez, volvemos a ese... ¿Y eso de religión está relacionado con el hombre que tú ves? Sí, totalmente. ¿Cómo lo describes a ese hombre, Aldo? Pues flaco, va vestido como te diría que una estatura así más, sí, va vestido como de un color oscuro tipo marrón o algo así, pero o podría ser un abrigo largo o una túnica o algo así de cura. Un monje o algo así, me viene un poco así, ¿sabes? O sea, no veo un campesino, no es un campesino, es algo, va con una cosa como integral, ¿sabes? Pero es totalmente descontextualizado en un sitio como este, ¿no? Claro, estamos hablando de un campo... Claro, es que no pinta nada un monje aquí, pero además es que es como muy ensimismado, muy... Y este señor, es que a ver cómo lo digo sin parecer... Es como, ¿sabes? Cuando en las procesiones aparece primero el cura y luego están todos los que han caído detrás, pues algo así.
Algo así, o sea, lo que noto es que él es como si tuviese dentro de ese nudo histórico, él representase algo que ha tenido que ver con una cosa que ha pasado por aquí, que no tiene nada que ver con este campo, pero que ha sido... mientras más lejos mejor para que no se den cuenta, ¿sabes? Una cosa así, o sea, es como voces calladas, que no se enteren, que no se den cuenta. Bueno, pues suelta exactamente eso. Hace después referencia a una procesión de huesitos, dice Aldo, como una procesión de huesitos. Y finalmente da una serie de detalles que en ese momento a mí no me encajan, que tiene que ver, dice él, con personas muertas por chivatazo, que son más modernas, entre comillas, que las percibe con una especie de uniformes. Fíjate, ¿de dónde saca esto, Aldo? En la noche absoluta, personas Iker, muertas por chivatazo. por chivatazo. Y que también tenía que ver, decía, con el santuario, señalaba el santuario, que él no sabía que ahí había un santuario todavía en ese momento. Y fíjate mi sorpresa, cuando a la noche siguiente, es decir, 24 horas después, subiendo al santuario, las luces del coche iluminan un monolito que está escondido entre unos arbustos, por donde no habíamos pasado con Aldo la noche anterior, y digo, oye, ahí hay algo, vamos a bajar a ver qué es. Y con la linterna en la noche iluminamos un monolito dedicado a varias víctimas de la guerra civil que fueron asesinadas en esas zonas. ¿Cómo te quedas, Antonio? ¿El profesor cómo se queda? Pues nos quedamos como siempre, profesor, investigadores, en medio de la noche. Contar esto ahora mismo, Javi, yo estoy viajando porque fuimos testigos, pero es impresionante y sobre todo esa palabra, procesión, en medio de la negrura de la noche, y saber nosotros que ese santuario con tanta historia y tan importante, incluso una historia pagana, una historia previa al cristianismo, de deidades femeninas tan importantes en La Mancha, muchas veces las propias ermitas nos dan pistas de qué hubo allí antes, yacimientos arqueológicos de deidades dedicadas sobre todo a la fertilidad, y ver eso de que noche... luego se convirtieron en santuarios, en lugares de beneficio, ¿no?, a través del tiempo. Exacto, de hecho muchas reformas y rehabilitación de estas ermitas sacan a relucir pues restos pues de todo tipo, objetos y por supuesto que nos hablan de su historia ancestral. Hay algo especial, hay encrucijadas en donde los seres humanos desde hace miles de años vamos al mismo lugar. ¿No te da la impresión, Antonio? Yo recuerdo también algunos de los primeros libros de investigadores sobre La Mancha, me sorprendieron mucho, final de los 80, que precisamente La Mancha, lugar que los árabes llamaron tierra seca, Mancha, bien, por su sentido, y tenemos cientos de amigos en La Mancha y somos muy queridos, ¿no?, y queremos mucho esa tierra, pero un sentido de la vida, quizá incluso modelado por la propia vida dura, gente parca, de poca historieta y poca gracieta, y al pan pan y al vino vino, las sensaciones, así como otros lugares de España, dígase Galicia, dígase Andalucía, dígase Cantabria, dígase, han tenido un reverberar de sus propias tradiciones. A mí me da la impresión de que en La Mancha, en esos parajes infinitos, con una gente muy honrada, muy trabajadora, esta parte que es tan granada como cualquiera de España o más, ha permanecido un poco más oculta. Y que vosotros, la labor que estáis haciendo, y otros especialistas, es sacarla, porque yo mismo, hablando con una persona hace poco de Albacete que me contaba la tradición de limpiar las tumbas, especialmente en unos pueblos, imagínate, de la Serranía de Yeste, ella me decía, una empresaria muy importante, y me decía, qué poco hemos vendido, entiéndase, toda esta cultura ancestral, mágico, mítica, misteriosa de La Mancha, y por algún motivo ocurre esto, expúrgase, excavas un poco, y tiene todo lo que tienen las más increíbles regiones de España en cuanto a misterio. Y la gente, lo que pasa, como decía en la Alcarria, en este caso, nuestro amigo Camilo José Cela, la Alcarria es un país maravilloso al que la gente no le da la gana de ir. Eso decía en el 47. Pues aquí da la impresión de que hay un vergel, un tesoro increíble que mucha gente durante décadas no ha querido mirar. Totalmente. De hecho, lo hablamos muy a menudo, Javier y yo, de qué duro es sacar un testimonio para el programa
Y qué fácil en las distancias cortas te lo cuenta la gente, porque se está moviendo en unos cenáculos familiares, sobre todo. Yo tengo mucha referencia histórica, pero también de la tradición oral de mis abuelos, gente no versada, no estudiosa, pero sí esa tradición de la tradición oral, de la tradición de los pueblos antiquísima, que ha pasado pues en esas noches oscuras, sobre todo de invierno, de abuelos a nietos. Y en La Mancha tenemos un vergel, tenemos todo un filón de historias por contar, pero además con una base histórica, con una base potente, con una base que yo creo que merece ser sacada a la luz. Se trata de reivindicarlo, Antonio, como estáis haciendo, y luego, ojo, que la guinda está cuando esa persona en el Renault 4, estamos viendo que ve las figuras. Y es un testigo directo. Iker, nos ha costado mucho hasta el punto de que había gente en el pueblo cuando estábamos grabando el reportaje que nos reconocía, muy amable, ¿no? Muy cariñosa con el programa. Nos contaban que conocían a los veladores. Abanderados manchegos, y no lo reconocen. Que se habían encontrado con esto, ¿no? Con esta extraña comitiva que algunos llaman también, me lo contaba Antonio, los quedaos. Que los yo tampoco quedaos. Lo había escuchado antes, los quedaos. Buenísimo. Es brutal, Antonio, los quedaos. Es decir, no has ido, ni ha acabado el camino, ni estás aquí. ¿Qué manera de describir el limbo, la interfase, lo que queramos, ¿no? Además describiendo algo que hemos encontrado también unas referencias claras a el por qué están aquí. Y te lo dicen para recordarnos que la muerte existe y que algún día estaremos ahí. Pero fíjate, esa parquedad manchega, ese trabajo, esos lugares orográficamente duros, ¿no? Y donde la gente ha sabido salir durante siglos adelante, culturas antiguas, pero claro, el Quijote y tantas cosas. Qué facilidad para con palabras muy sencillas decirlo todo. Los veladores, los quedaos. Esto es riqueza cultural española. Mil gracias, amigos, me encanta, me parece un reportaje extraordinario. Bueno, sabes, Iker, hace poco además, precisamente, unos de los creían que los aparecidos podían tener que ver con los caballeros de la Orden de Calatrava, que fueron fundamentales. Hablabais hace poco. Hemos visto alguna cruz que aparecía por ahí, ¿no? Claro, hablábamos de los templarios hace unos programas. Bueno, pues decían que podían ser ellos. Y precisamente hace muy poco nos dieron la cruz de plata de la Orden de Calatrava. Es verdad. Los caballeros custodios. Es verdad. Un poco al mérito por sacar estas historias de nuestra España mágica y de Castilla-La Mancha, pero que serían imposibles, ¿no? Sin un programa como este. Y era muy bonito el cariño de estas personas hacia el programa y hacia la manera de contar nuestro patrimonio. Y tú hiciste un discurso, la gratitud. Brutal, claro, ¿no? Claro, la gratitud, el sentido auténtico, ¿no? De estar agradecido casi por poder de alguna forma ser también contador de historias, un poco Quijote en esta Mancha mágica con amigos como Antonio. Bueno, sois reporteros a la antigua usanza, cronistas de toda esta zona de España inmensa. Tenemos noticia de este verano, aunque en realidad no sé por qué lo han sacado este verano, porque la noticia ocurrió hace unos años. En Corea del Sur, una perrita de nombre Josun es atropellada por un camión y quien se la encuentra, que conoce a los dueños, se lo dice, y los dueños, que no tienen valor para enterrarla, suele pasar en estos casos, pues la entierra este hombre a distancia donde se la encontró. Y es su tumba. ¿La entierra? Sí, la perra está destrozada por el golpe, tiene las dos patas de atrás fracturadas y daños en la columna. Cuando la encuentra este hombre está totalmente inerte, sin pulsos, constantes vitales. Bueno, pues la da por muerta y la entierra dando por hecho que está muerto el perro. La entierra en un agujero de no menos de 1 metro, que no es mucha profundidad, seguramente menos de 1 metro, y se va a decirle a los dueños que la ha enterrado, tal como le dijeron, y ya está. La sorpresa es cuando el perro, que no estaba muerto, se siente solo dentro del agujero. Hay que entenderlo, o sea, enterrado vivo Edgar Allan Poe. Enterrado vivo, y de repente no puede respirar, empieza a excavar, me imagino que la tierra no está muy... Pero con las patas rotas. Sí, solo con las de adelante, viene sin poderse impulsar con las de atrás. El perro sale del agujero para poder respirar, pero lo increíble viene cuando el perro
con las patas de atrás rotas, arrastrándose solo con las de adelante, consigue llegar a las inmediaciones de la casa de sus propios dueños en la ciudad de Shenjeon, en Corea del Sur. O sea, algo realmente increíble. ¿Y los dueños cómo puede ser ese impacto? Bueno, claro, la televisión acabó haciéndose eco. A la perra, por supuesto, la llevaron a un veterinario. El milagro es doble, primero porque resucitó, entre comillas, evidentemente, y luego porque la arreglaron de tal forma que vuelve a caminar, después de haberla atropellado un camión, vuelve a caminar, tiene alguna pequeña deficiencia, pero prácticamente no se le nota, la han sacado en la televisión coreana, se ha convertido en una estrella. Aquí no ha llegado esta noticia, evidentemente, bastante tenemos con la actualidad nuestra política y tal, pero allí se ha convertido la perra en una estrella, vive todavía, y es muy bonita, es tipo capa de lobo prácticamente, podríamos decir. Bueno, pues esta historia ha ocurrido realmente y no es la única, porque en estas mismas circunstancias, en Rusia, una pastora alemana de nombre Kiriusha, en la zona de Ukhta, es eutanasiada. No es correcto decir eutanasiar, los perros se sacrifican, solo se eutanasian las personas, pero para que la gente lo entienda, le aplican la inyección letal sus dueños, esto es un misterio que no sabemos por qué pasó, y la entierran a casi 200 kilómetros de su residencia. La perra 200 kilómetros. Sí. La perra, igualmente, o sea, una inyección letal, es un barbitúrico que le meten, el perro muere, la entierran exactamente igual. Le pasa lo mismo que a Josun. El animal resucita debajo de la tierra después de una inyección letal. Resucita el animal, entre comillas, sale de debajo de la tierra, de su sepulcro, de su tumba, y empieza a vagar como puede por una carretera. Y por allí pasa su salvadora, de nombre Olga Litseva, con su coche. Y al principio pasa de largo, pero de repente por el espejo la ve que va renqueando, le da pena y para. Y vuelve hacia atrás a recoger al perro. Le da de comer y automáticamente la perra Kiriusha, que entonces tenía 7 añitos, ahora tiene 11. Estos perros viven aún, viven. Se sube al coche, se echa la siesta como si nada hubiera pasado y la lleva a una protectora. Y en esta protectora la recomponen y ponen unas fotos en las cuales se ve al perro intentando buscar a los dueños. Y al final aparecen los dueños que dicen que efectivamente esa perra es suya. Y lo que los dueños argumentan es que el animal estaba muy enfermo y entonces que le metieron la inyección letal para que no sufriera. Pero los veterinarios que han auscultado todo el animal han dicho: el animal está perfecto, no tiene nada, salvo una pequeña artritis crónica, y que no justifica en ningún modo el aplicarle una inyección letal. Bueno, entonces los dueños, muy airados, dijeron: bueno, pero es que en realidad lo hicimos, que no es nuestra perra. Que no es nuestra perra. La perra todavía tenía en el pelo la calva en la piel de haberla rasurado para meterle la inyección. Dice: no, sigue muerta, en el agujero donde la enterramos, y no es nuestra perra. Es idéntica, pero no es nuestra perra. Le pidieron las fotografías del perro para ver si eran los mismos, y los otros ya desaparecieron. Dijeron que el ordenador, el portátil no les funcionaba, etcétera, etcétera. Bueno, este caso, Kiriusha, que aún vive en una... La sospecha es que se la quieren haber quitado en medio, quizá. No sabemos los motivos, pero la perra volvió. La perra resucitó después de una inyección letal. O sea, algo impresionante. Y porque pasó por allí esta samaritana, Olga Litseva, que la recogió. Si no, pues igual el perro hubiera muerto porque no estaba atendido, ¿no? Pero también fíjate qué historias, ¿no? Es que es increíble. Alguien puede decir los perros, los fieles perros. No. También hay historias de gatos. Tenemos la de Ted, por ejemplo. Esto es fabuloso, porque esto es muy reciente. Esto es de este verano. Te pongo en situación. Este gato es incinerado. Perales, venga. Sí, en serio, te lo digo. Estamos en Yorkshire del Norte, en Inglaterra, y
Esto lo ha publicado el diario Northern Echo este verano. Bueno, es increíble. Nicky Knight, que tiene 2 gatos, pues se va de vacaciones a Turquía. Y entonces pues tiene una amiga que le va a cuidar las plantas, le va a dar de comer a los gatos y tal, se llama Elise Garwood. Bueno, y entonces va esta señora a cuidar a los gatos y de repente se encuentra a Ted, un gato blanco y negro, muerto en la piscina, flotando en la piscina del jardín de la casa de Nicky Knight. Pues rápidamente llama por teléfono, esta señora está en Turquía, repito, le dice, mira, aquí está Ted, está muerto, le enseña las fotos. Disgusto, padre. Imagínate, claro, la gente que no sea... fuera. Y encima fuera. La gente que tiene animales comprenderá que uno se emocione cuando cuenta estas cosas, aunque no sea el animal propio, ¿no? Yo conozco la historia y a veces cuento las cosas y se me ponen los pelos de punta también. Sé lo que es perder un animal y entonces pues esta mujer con todo el dolor de su corazón, que no se lo cree, que fue un golpe tremendo, pues dice, llama a un crematorio de animales, incinéralo. Bueno, así lo hace y a los días Elise Garwood va a dar de comer a Mush, que es la otra gatita que tiene Nicky Knight en su casa, en Yorkshire del Norte, Inglaterra. Y está dando de comer, y ¿cuál es su sorpresa? Que por la gatera entra Ted. No. ¿Pero aquí había algún error administrativo? ¿O lo han metido en el horno crematorio, ha despertado y se ha ido? ¿Pero cómo es posible? Pues es un misterio y que nadie lo sabe. Yo, permíteme que me ría, aunque esto, claro, yo sé lo que es perder un animal y no es para risa. No. Pero ¿qué ha pasado? Bueno, pero lo que increíble es recuperar al animal que creías muerto. Eso ya es la bomba. Es que entra tan campante por la gatera, imagínate el susto de esta señora cuando ve al gato entrar, que dice, declaraciones al periódico, dice, estoy viendo un fantasma. Si yo he visto cómo lo incineraban, si yo lo he llevado a incinerar y aparece aquí reencarnado de nuevo. Bueno, está claro que no incineraron a Ted. Claro. Evidentemente, ¿no? Aunque no se sabe a quién incineraron. A un gato idéntico. Idéntico, era idéntico, pero idéntico. Ahora, esta señora ha tenido el bajón más grande de su vida y la alegría más inmensa que nadie pueda imaginar, ¿no? Totalmente. Le entregaron, por supuesto, la urna con las cenizas, la huella de una pata enmarcada. Bueno, yo he mencionado, porque soy muy fan de Peret, el gran Peret, Pedro Ubil Calaf, y había una canción suya que era El muerto vivo, ¿no? Sí. ¿No estaba muerto? Exactamente. El gato, bueno, le dieron todo, el frasquito con la piel en formol, el certificado. Bueno, siguen buscando a quién han incinerado porque debe de haber algún dueño de mascota que todavía esté extrañando a su gato. Bueno, tiene este giro, porque Don Alex es genial. En Florida, en Tampa, sí, esto fue hace 9 años, pues pasó lo mismo que a Josun. Lo atropelló un vehículo. Se lo encontraron al gato totalmente muerto, lo enterraron exactamente igual, otra persona que no era el dueño se llama Ellis Hudson, y esto fue en Tampa, en Florida, y el gato, al cabo de X tiempo, el gato resucita de la tumba, igual que Josun, sale, pero el gato estaba destrozado. El gato estaba... patas rotas, toda la cara destrozada, se le había perforado un ojo, la mandíbula partida, o sea, el gato estaba hecho una auténtica piltrafa. Y el gato, como puede, también hace lo mismo que Josun y logra llegar a las inmediaciones de la casa de Hudson, de Ellis Hudson, el dueño. Primero lo llevan a una protectora de allí, tú la conocerás, la Human Society de Tampa, ¿no? Bueno, allí lo recomponen, dicen que va a perder el ojo, que lo van a recomponer como pueden. El gato también vive. lo he repetido varias veces, vaya nuestro abrazo, esos veterinarios ante casos tremendos, cómo actúan y cómo devuelven a la vida también, ¿no? Pero sí, aquí... bueno, hay de todo, hay veterinarios que, pues, como claro. Los dentistas, que unos te quieren salvar la muela y otros te la quitan. Pues aquí igual, hay veterinarios que lo dan todo y no pierden la esperanza hasta el último minuto. Este gato todavía vive, evidentemente perdió el ojo, es un gato famoso también en redes sociales, etc. Todos estos animales luego se hacen tremendamente célebres por haber hecho la gesta que hacen, ¿no? Aunque para mí, como gesta, la del gato del Círculo Polar, eso claro, eso es lo máximo. Pero también es un poco la fuerza de la vida, ¿no?
Es decir, ante todo, con todas las circunstancias, te habría algo que aprender de aquí, ¿no? Es cómo el animal algo le impulsa a no dejarse vencer, que también puede haber una enseñanza aquí, y a vivir, ¿no? Pero es que te encuentras un animal que está, en este caso recién atropellado, sin constantes vitales, con los ojos en blanco, lengua cianótica, y enterrado vivo. Y enterrado vivo, sí, sí. Estos síntomas, Iker, nosotros en Fauna y Acción los conocemos bastante bien, porque nos ha pasado alguna que otra vez que nos hemos encontrado un animal de esas características y nos ha tocado vivir en carne propia lo que han vivido estos dueños con sus mascotas. Bueno, Alex siempre, porque ha vivido con animales toda su vida y lo sigue haciendo en Fauna y Acción, a los que mandamos un gran abrazo como siempre por su labor, pero hemos querido tener aquí una guinda, si se puede decir la palabra, personal, ¿no? Absolutamente vinculada a ti. Es que lo viví en primera persona. Afortunado, desgraciadamente, te voy a poner un poco en situación para que sepas. Esto fue en enero del 2012. Habíamos llegado a la finca nuestra que tú conoces, todo nevado. Nosotros en aquel momento, en aquellos años, llevábamos los espectáculos del Parque Faunia de Madrid y íbamos ese domingo a cargar todo el equipo para irnos al Parque Faunia a hacer estos espectáculos. Bueno, nosotros teníamos una pareja de tigres que eran Sirkan y La Toya. Te voy a contar un poco la historia de dónde vienen. Eran unos tigres que nos cedió un circo, eran hermanos, el macho y la hembra. Y junto con los dos tigres, que eran en mezcla de siberiano y bengala, nos llega también un perro amastinado que le pusimos el nombre de Thor. Bueno, estos tigres se criaron junto con el perro, de tal manera que cuando empezaron a crecer, pues sobrepasaron en tamaño al perro, pero el perro, como era mayor de edad y había visto amamantar a los tigres siempre lo respetaron como el jefe del clan. Sí, 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 la jerarquía social de los animales. Y entonces vivían en la instalación que en aquel momento teníamos en el Zoo Parque Grande, los dos tigres y el perro. Eran la sensación de cualquier visitante, ¿no? Porque los tigres 200 kilos, el perro 60. Pero él mandaba. Tú fíjate si mandaba en la instalación que les teníamos que dar de comer por separado a los tigres encerrados en su refugio, en sus cobijos, y al perro aparte, porque si no iba a robarles la comida a los tigres. O sea, era para verlo, ¿no? Y ojo con que entraras allí y le levantaras la voz al perro, porque venían los dos rayados a comerte vivo. Sí, sí, o que te lo llevaras sin permiso, como una vez ocurrió para un rodaje. Ofendidísimos, cabreadísimos los dos tigres, Sirkan y La Toya, porque habíamos sacado al Thor de allí. Bueno, el caso es que el Thor murió de viejo, muerte natural, y luego al poco tiempo murió la hembra, La Toya, también de muerte natural. Un tigre tiene una esperanza de vida en la libertad 8 o 10 años como mucho si tiene suerte, y la bala de un furtivo no se la ciega. Pero a nosotros los tigres ya nos habían pasado de la quincena de años. Y bueno, sabes que en cautividad casi se triplica la esperanza de vida. El caso es que en Benidorm había un refugio de animales, de felinos concretamente, incautados por las autoridades, el Arca de Noé, de un amigo nuestro, Serafín, y tenía que cerrar porque no se podía mantener por las ayudas de los socios y de tal. Y entonces, pues con todos los animales felinos que tenía incautados, pues intenta colocarlos. Nosotros nos quedamos una hembra de jaguar, nos quedamos una pantera negra con su cría, que venían juntas, un tigre blanco, y nos quedamos una hembra para que Sirkan... Pantera negra no sé si anduvo por aquí también, ¿no? No me acuerdo, no lo sé. No, el macho. Tú conociste al macho, Akira. Que la hembra se la pusimos a Akira por ver si también congeniaban. Bueno, el caso es que este refugio también nos da una hembra de tigre de Bengala, Melody. Se la ponemos a Sirkan para ver si congenian y se olvida de su hermana La Toya, ¿no? Estaba el hombre muy triste, o sea, el tigre muy triste, ¿no? Igual que cuando murió el perro, ¿eh? Un velatorio, un duelo de los tigres, no querían ni comer. El caso es que este tigre, que muy famoso, esta hembra procedía de la incautación del famoso caso Malaya. La tenía Juan Antonio Roca en su zoo particular. Fíjate. De ahí había ido, lógicamente, al refugio de Benidorm y luego vino a nosotros. Bien, esta hembra al final acabó congeniando con nuestro tigre, con Sirkan. El primer año
la cubrió y cuando llegó la hora de parir, los 2 cachorros muertos. Bueno, vale, pues no, es habitual. El segundo año ya teníamos las fechas bien apuntadas y es este día que te digo de invierno, enero del 2012. Nosotros vamos a cargar, sabíamos que el tigre, la tigresa iba a parir de noche, como siempre pasa, que viene Murphy de noche, y habíamos separado al macho, lo habíamos puesto con la paja, todo perfecto para que alumbrara. Cuando llegamos al cobertizo, nos encontramos a un solo cachorro, el otro se lo había comido. No sobre la paja, sobre el cemento frío, todo nevado, invierno. Era un témpano absolutamente rígido, sin constantes vitales, no respiraba, ojos en blanco, cerrados, lengua cianótica, todo. Como el de las cavernas que poníamos hace poco, ¿no? Exactamente igual. Sí, sí, pues muy parecido, muy parecido. Un fósil viviente ahí congelado. Congelado. Bueno, ¿qué haces? Pues lo metes al congelador para luego incinerar con todo lo que tengas ahí y ya está. Pero a alguien de nosotros 4, no sé si a Ricardo, a Tete, a mí, no sé, no recuerdo, dijo, no, vamos a ponerlo en la encimera de la cocina con un calefactor de aire y seguimos a nuestras cosas. Y cuando ya nos íbamos, Iker, oímos gemir, pero un gemido de ultratumba, que apenas lo escuchó alguien, no recuerdo quién. Nos vamos a la encimera y la tigresa, que era una hembra, está viva. Agarrada a la vida por un cordón finísimo. No me digas tú cómo, algo que está congelado. Yo creo que con rigor mortis estaba. Bueno, empezamos a llorar. ¿Cómo no? El milagro. Esto es el milagro. Rápidamente llamamos a Maribel, que es la que se hace cargo de todos los cachorros. Le decimos, mira, ha pasado esto. El tigre está vivo. Observen, por favor, porque lo que estamos viendo, aunque parezca y sea un fenómeno natural, dice Guillermo León que es extrañísimo. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues fíjate, Alejandro Gómez, ya sabes que tienen una estación de detección de bólidos en la paridera en Olocau. Nos mandaba estas fotografías que son realmente extrañas por el fenómeno meteorológico explicable que está ocurriendo, pero precisamente, y como nos decía él, sobre toda la zona afectada por la dana. Nos dice que habían observado un fenómeno curioso en los cielos, en varias localidades, como te decía, afectadas por la catástrofe. De acuerdo con fuentes científicas, se trata de un fenómeno poco común como kaboom o sky punch. Se llama así, es como si fuera un puñetazo en las nubes. Sí. Nos decía Guille al analizar la fotografía que él recordaba, y yo creo que también alguna, y tenemos la imagen también, yo creía que eran más veces, pero no solamente. En todos estos años hemos recibido un fenómeno igual una vez, en el año 2010, cuando nos remitían una fotografía similar, nos dice obtenida en 2005 sobre el Palacio Real de Aranjuez. En todo este tiempo no habíamos recibido una fotografía igual, porque es un fenómeno muy extraño de ver. Es verdad que la gente estos días nos ha estado mandando los cielos. Claro. ¿Te acuerdas de las auroras boreales? Hace también antes. Es que está todo muy revuelto y desgraciadamente luego trágico, ¿no? Efectivamente. Nos dicen que en un estudio del año 2010 del National Center for Atmospheric Research, publicado en el Bulletin of American Meteorological Society, resolvían el misterio de lo que era este fenómeno, concluyendo que era el resultado de una combinación de bajas temperaturas, el tráfico aéreo y la inusual estabilidad atmosférica. Lo dijo el meteorólogo Andrew Hensfield. Bueno, pasan coches en los cielos. Esto, por fortuna, no tiene nada que ver con lo trágico, ni mucho menos, pero son anomalías que quedan ahí registradas. Claro, alguien puede relacionarlo, ¿no?, con cosas extrañas, por ejemplo, el tema ovni, que no. Pero el tema ovni está tan metido en la cabeza de la gente que hay quien dice, bueno, ya que no baja, lo construyo yo. Y ha ocurrido muchas veces, pero este tiene verdadero mérito. Este no vuela. Este planea por encima del agua. Ha sido más... Dice, bueno, ¿para qué me va a hacer un ovni volante? Volante hay muchas cosas, pero lo voy a hacer que vaya por encima del agua. Así que es verdad que por la velocidad que lleva, pues es que casi ni la toca, va planeando. Es un youtuber, Pan Long Ho, que de repente dice, bueno, mira, voy a crear una lancha. El Omni Zodiac. El Omni Zodiac. Voy a crear una lancha desde cero, pero que tenga forma de platillo volante. Pero es que además lo tripula él. O sea, está ahí medio
enclaustrado, metidito ahí porque mucho espacio no tiene, pero con cemento, con hierros, con madera, el motor va justo debajo de donde él se sienta, pues como vemos va planeando por el agua como si una lancha de estas motoras fuera. Asombroso, como igualmente asombroso es este repaso que nos lleva a mundos a veces muy oscuros. ¿Tú te acuerdas de esa vampira que encontraron en Pien, en Polonia? Sí, señor. Que tenía la hoz aquí en el cuello. Bueno, esa hoz se la ponían por si se levantaba, que ella misma se cortara. Más gráfico imposible. Se cortara la cabeza, claro, así, para que hiciera así. También en ese mismo cementerio encontraron otras 30 personas por el momento que también tenían ciertas características. Parecía que era un cementerio, le llaman el campo de los vampiros, porque en cierta forma estaban relacionados o bien con los vampiros o bien por ser seres extraños. Dejémoslo ahí, eso es lo que han dicho los arqueólogos. Algunos de ellos estaban enterrados boca abajo, como se enterraba también a otros vampiros, para que si se levantaban, excavaban, fueran para abajo y no para arriba y alteraran así la vida de los vivos. Otra estaba una mujer embarazada, pero también con ciertas características extrañas. Un padre y un hijo, el hijo estaba justo en las piernas, entre las piernas del padre. Bueno, todos eran enterramientos raros, pero el más extraño era el de esta chica de 18 años, según han dicho los expertos, a la que han llamado Zosia. Zosia, cuando han podido estudiar los huesos, tenía una extraña anomalía en el esternón que le hacía tener una deformidad física, que según los médicos que lo han analizado, debía tener un dolor muy potente. Eso hacía que en la aldea la tuvieran miedo, al parecer, o por los gritos que emitía, por esa condición física que la dolía tanto, o porque... Fíjate, hay una cosa que han visto, que es que tenía una especie de gorro en la cabeza de seda, con lo cual era una persona pudiente, era una persona de la alta sociedad. Creen que podía ser incluso extranjera, que con todas esas características la hicieran como, hoy esta es una persona rara, con esas deformidades, ojos al parecer podía tenerlos muy azules, casi blancos, la han recreado con el pelo corto, con una tez muy blanquecina. Claro, todas esas cosas, extraño, ¿no? Era alguien muy extraño dentro de esa sociedad, y por eso la enterraron así. Hace 350 años que vivió esa chica, y ahora están empezando también a estudiar, porque hay otros cuerpos que han encontrado como cargados de piedras, como si les hubieran metido piedras incluso adentro. ¿Te acuerdas del cuento ese que decían para tirar al río y que no saliera, que metían los cuerpos llenos de piedras? Bueno, pues parece que también hicieron cosas así en otros cadáveres que han encontrado, y también monedas en la boca. Eso ya es más normal. ¿Clásico? Es un clásico, porque es pagar, ¿no? Y que a veces se ponen en el ojo, pero luego se le encuentra la boca, lógicamente por la esqueletización. Pero bueno, esto podría verse también como una marca del mal si fuese hace un tiempo, ¿no? Esta especie de cuerno. Es un cuerno. Si se tocan y ven un cuerno, bueno, puede ser por varias cosas, pero en este caso es una mujer china de 107 años. 107 años. Que le ha salido un pedazo de cuerno en medio de la frente. Impresionante. La pobre está ahí. No es malo, porque los médicos lo han analizado y dicen que es una condición que a veces surge en la piel. Cuando está muy expuesta al sol, tú imagínate, todos los que nos ponemos como conguitos en verano, que nos empiecen a salir estos cuernos. No, ahora en serio, mide 10 centímetros el cuerno, o sea que no es un cuerno en condiciones. Dicen que es un cuerno cutáneo, una condición de piel que a menudo se encuentra en adultos mayores. Fíjate. Se le puede quitar, no se le puede quitar, pero simplemente en su caso no es malo. Claro, aunque pero imagínense esto en otra época. Claro, marcan el diablo en otros casos cancerígeno. Sí. En este caso ¿qué ha pasado en un museo donde no son las piezas los protagonistas, sino los fenómenos que están ocurriendo? Pues mira, ha pasado que han capturado en el Reino Unido, esto es Nottingham, es uno de esos museos donde van recopilando cosas extrañas, ¿no? Bueno, tienen, por ejemplo, un cuerpo, un esqueleto
de hace 400 años, pero que es humano, que es de verdad. Ya sabes que anteriormente los médicos utilizaban anatomías verdaderas, pues de gente que no era solicitado el cadáver, y eso en algunas universidades y de medicina pues lo utilizaban para que vieran realmente cómo es el cuerpo humano y no uno hecho pues en resina o en... Tienen uno de esos, tienen muñecas poseídas. Lo que pasa que las cámaras de seguridad, cuando ya no hay nadie en el museo, grabaron, por ejemplo, cómo ese esqueleto, sin que nadie lo toque, hace como un movimiento, se cae y se rompe completamente. Luego hay otra cosa que les está pasando mucho, y que cuando llegan la policía porque salta la alarma, se dan cuenta de que no hay nadie, pero las cámaras que han grabado una especie de neblina que se introduce precisamente por esa sala del museo, que hace saltar las alarmas, con lo cual parece que es algo físico, ¿no? Algo con enjundia, pero cuando de repente ves las cámaras, la niebla está densa, 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 y en un momento dado se disuelve y ya está, y no hay absolutamente nada más. Así que bueno, es lo que dicen las cámaras de seguridad, ahí están para demostrarlo, y lo que habita dentro es lo que ya no sabemos si está casi como un fantasma de la historia es la Sábana Santa. Ahí está la duda, sí, no. Hay novedades respecto a otra. A ver, han publicado la nueva y definitiva prueba de que la Sábana Santa es falsa. Esto yo ya lo he leído muchas veces, pero ahora es un estudio científico hecho por un brasileño, Cícero Moraes, experto, que dice que su prueba es irrefutable. ¿Por qué? Bueno, hace varias comparativas. Con un programa informático lo que ha hecho es decir, la imagen, como vemos en la Sábana Santa, es tridimensional, ¿verdad? ¿O parece tridimensional? Vale, él dice, y hay un efecto que te quiero mostrar, se llama máscara de Agamenón. La máscara de Agamenón es cuando, sí, por ejemplo, máscara la tenemos por ahí. Vale, pero es un efecto. La máscara de Agamenón ya sé existe, lo que es. Pero... El efecto que habla sobre esto es, tú por ejemplo te pones una toalla en la cara, ¿no? Entonces tu cara no va a quedar, tú imagínate, yo ahora que estoy tan maquillada, sí, me pongo la toalla, mi cara no va a quedar tal como está. Por las formas va a quedar deformada, va a ancharse, la nariz igual. Dice que si fuera un ser humano, en la Sábana Santa hubiera quedado así, y lo demuestra con este programa informático. Pero es interesante. Esto hubiera sido, ¿no? Se hubiera quedado deforme, se hubieran deformado. Además, ve las comparativas y nada tienen que ver. Está como más aplanado, los pies están deformes, la cara también está deforme, el cuello no se ve, la pelvis desaparece. Con lo cual, él dice, si fuera un ser humano tenía que haber pasado esto. Esto causaría un efecto completamente diferente. Además lo muestra en las fotografías que él pone. El de en medio sería tal y como está la Sábana Santa, tal y como se vería si fuera una especie de relieve tridimensional, y cómo se vería si fuera de verdad un cuerpo humano, que se ven esas deformidades, ¿no? Se ve la cara mucho más ancha, la pelvis se pierde, el cuello se pierde. Eso si fuera un cuerpo. Si nosotros ponemos la sábana encima de un bajo relieve, entonces quedaría más o menos como queda esta. Claro, pero esto contrasta totalmente para que ustedes vean el nivel de lucha de informaciones, de titulares. Hace poco teníamos la información de todo lo contrario, es decir, la experiencia de escaneo de la Sábana Santa para muchos daba el argumento de que era verdad. Y luego sale esto y uno dice, bueno... No daba el argumento de que fuera verdad, daba el argumento de que la tela efectivamente tenía 2000 años. Bueno, claro, pero eso es importante, ¿eh? Muy importante, claro. Muy importante, no, porque si es un fraude medieval... Y luego había nuevo, tridimensional, sí, que para muchos argumentaba que si era un fraude prodigioso. En definitiva, ¿qué pone en la Sábana Santa? Esto en teoría explicaría nada más la imagen. Hay otros muchos más enigmas dentro de la Sábana Santa. La sangre, la tela, el polen, de la época. Hay muchas cosas. Un tipo de envoltorio mortuorio de alguien que fue Jesús o no, o un tipo de fraude, pero desde luego los ritos mortuorios han sido importantísimos a lo largo del tiempo. No hay cultura que no haya dado esencial valor a ese instante, a cómo te vas al otro mundo. No se puede ir uno de cualquier forma. Un ejemplo es que Egipto, que es un poco la gran madre de los cultos más célebres, sigue dando sorpresas a este respecto, con las momias. Sí,
Esta era conocida como Lady Chenet A, es una momia que está en el Museo Feld de Chicago, y ahora ese museo, el Museo Británico y la Universidad de Manchester, lo que han hecho es intentar desvelar los misterios de este sarcófago que no era igual que los demás. ¿Por qué? El cartonaje, que es, para la gente que no lo sepa, eso que envuelve a la momia, ¿no? Que está muy pintado, que es como hecho de papel maché, como diríamos hoy en día, pues ese cartonaje no tenía ni una sola fisura. No sabían por dónde habían metido a la momia. Ese era el misterio. Decían, bueno, nos hemos encontrado sarcófagos que se abre y perfectamente ves que dentro puede haber otro sarcófago incluso y dentro la momia, pero todos tenían una abertura donde haber introducido a la persona, ¿no? En este caso, a una mujer. En este caso no tenía ninguna de esas fisuras y no sabían cómo habían metido a la momia. Es una nueva técnica que han averiguado. Al parecer, en ese cartonaje, por la parte de abajo, tenían que humedecerla para que esa especie de papel maché, para que lo entienda la gente, se reblandeciera y entonces, mediante unas cuerdas, empezar a tirar del cuerpo y posicionarlo justo en el medio. Después volvían a hacer lo mismo, volvían a hacer ese papel maché, lo volvían a tapar y lo volvían a pintar y entonces quedaba herméticamente cerrado, perfectamente sellado. Ahora, por la tomografía computerizada, se ha podido ver dentro, ya sabemos que se puede ver el interior totalmente, y se ha podido ver cómo habían organizado esa momia, cómo la habían puesto de pie mediante esos amarres y las cosas que tenía dentro. Ahora, claro, podemos ver sin tocar ni siquiera el sarcófago, se ha quedado exactamente igual, pero sabemos la forma también nueva que tenían de envolver a sus muertos. Bueno, y lo que viene a continuación, por favor, presten atención. Tengo aquí un archivo que no sé si sacar. Aquí está un tal Javier Sierra, un tal Lorenzo Fernández y yo, pero en el siglo XX, empujando una furgoneta que se ha quedado reventada. Y esto es Villa Carlos Paz. Y veníamos del Cerro del Uritorco. Es una vieja historia, sí. ¿Por qué hablamos de esta historia? Porque ese cerro vuelve a estar de actualidad. Una serie de películas con una espectacular actuación de Leonardo Sbaraglia hablan de un hombre que cambió la televisión en Argentina y que cambió también el concepto del misterio, con mucha luz y sobre todo mucha sombra, pero es que la historia tienen que conocerla. Es José de Cer, va a ser nuestro, de alguna forma, cicerone en ese cerro y en ese mundo donde parecía que la presencia ovni y extraterrestre estaba ahí y que nosotros, los amigos que vamos a estar aquí, hemos visitado.